La noticia que hoy ocupa titulares y dispara rumores en todos los rincones del mundo del espectáculo tiene como protagonistas a Gökberg Yildirim y Semre Arda. Fuentes cercanas a ambos aseguran que un vínculo del pasado vuelve a hacerse presente con una intensidad inesperada. En las últimas horas, imágenes, gestos y silencios estratégicos han alimentado una ola de comentarios en redes sociales. Nadie confirma nada de manera oficial, pero las miradas cómplices no pasan desapercibidas. El público recuerda aquel tiempo en el que sus nombres eran inseparables en cada evento. Ahora, ese pasado parece respirar de nuevo en cada movimiento. Testigos que estuvieron cerca del entorno de Gökberg Yildirim aseguran que en los últimos días su actitud ha cambiado de manera notable. Se le ha visto más reservado, más reflexivo y, según algunos, emocionalmente removido. Las agendas profesionales siguen su curso, pero hay detalles que ya no pasan inadvertidos. Sonrisas que surgen en momentos inesperados. Silencios prolongados cuando surge cierto nombre en conversación. El actor no ha hecho declaraciones directas, pero su entorno reconoce que atraviesa un momento especial. Todo apunta a que algo profundo se ha vuelto a activar en su interior. Por su parte, Semre Arda también se encuentra en el centro de esta historia que vuelve a emerger con fuerza. Quienes la conocen afirman que ha reaparecido una serenidad distinta en su mirada, combinada con una nostalgia difícil de ocultar. En actos públicos mantiene su compostura habitual, pero en privado habría mostrado una sensibilidad particular. Sus más cercanos comentan que ciertos recuerdos nunca desaparecieron del todo. La actriz continúa enfocada en su carrera, aunque el pasado parece caminar a su lado una vez más. Cada gesto suyo es ahora analizado con lupa por una audiencia atenta. El pasado nunca fue un capítulo completamente cerrado entre Gökberg Yildirim y Semre Arda, según coinciden varias versiones. Puntos acerdas según cuentas exportar cartaravan sabertapulters. Aquella historia quedó suspendida en el tiempo más que concluida con un punto final. Hubo silencios largos, distancias necesarias y decisiones difíciles. Sin embargo, el afecto, dicen, nunca se transformó en indiferencia. Hoy, esas memorias resurgen con una fuerza que sorprende incluso a quienes creían haberlo superado. El recuerdo ya no es un simple eco, sino un pulso vivo. A lo largo de los años, ambos tomaron caminos distintos, crecieron profesionalmente y consolidaron sus nombres en la industria. Ponto Boko, Kuno Cases, Nestadianan es asesiciento a Berpiaz. Thomas Sisdeops, Ponto Porchun, unos ecafolkers que la imperante corfirfetas, caída al fercil. Cada uno construyó su propio espacio bajo los reflectores. Sin embargo, el destino parece haberse encargado de cruzar nuevamente sus rutas. Un encuentro casual, una coincidencia inesperada, un proyecto que los acerca indirectamente. Nadie habla de planes definidos, pero sí de emociones difíciles de ignorar. La historia que fue, vuelve a llamar desde la puerta de la memoria. Punto. En los pasillos del mundo artístico, se comenta que el reencuentro no fue frío ni distante. Al contrario, describen un ambiente cargado de emociones contenidas y miradas que hablan sin palabras. Nadie puede afirmar qué se dijeron en privado. Pero sí que ese momento no pasó desapercibido. Quienes presenciaron la escena aseguran que hubo una tensión especial en el aire. No era incomodidad, sino algo mucho más profundo y complejo. Un pasado compartido suele pesar más que cualquier guión. Las redes sociales tampoco quedaron al margen de este resurgir inesperado. En cuestión de horas, los nombres de Gökberg Yildirim y Semre
Arda comenzaron a aparecer juntos en miles de publicaciones. Los seguidores recuerdan, comparan, analizan y especulan sin descanso. Cada gesto antiguo vuelve a circular como si hubiese ocurrido ayer. El interés crece, porque no se trata solo de una historia romántica, sino de un vínculo que dejó huella en el corazón del público. El pasado emocional también tiene audiencia. Algunas fuentes cercanas afirman que ambos han mantenido conversaciones largas y profundamente sinceras en los últimos días. Se habla de aclarar lo que quedó pendiente, de hablar sin máscaras ni expectativas externas. No se trataría de promesas, sino de verdades que necesitaban salir a la luz. El silencio que los separó durante tanto tiempo, ahora se transforma en diálogo. Este proceso, más que mediático, parece ser íntimo y emocionalmente intenso. El pasado, cuando vuelve, lo hace con preguntas sin resolver. Otros señalan que el respeto mutuo es hoy más fuerte que nunca. La madurez que ambos alcanzaron con los años se refleja en la manera en la que se acercan, sin prisas ni presiones. Ya no son los mismos de aquel entonces, y eso cambia el tono del reencuentro. No hay impulsividad, sino reflexión. No hay exhibicionismo, sino cautela. El tiempo, que una vez los separó, ahora parece enseñarles cómo mirarse de nuevo. Las agendas profesionales de ambos continúan avanzando, sin detenerse. Nuevos proyectos, grabaciones, compromisos y apariciones públicas siguen marcando el ritmo de sus días. Sin embargo, en medio de esa vorágine laboral, el pasado logra abrirse un pequeño espacio. Esa es quizá la parte más llamativa de esta historia. Entre contratos, cámaras y luces, aún hay lugar para los recuerdos y las emociones. Y eso convierte esta noticia en algo que trasciende lo puramente artístico. El público, mientras tanto, observa con atención cada mínimo movimiento. Una palabra, una canción, una imagen borrosa basta para desatar una nueva ola de comentarios. La historia entre Gökberg Yildirim y Semre Arda se ha convertido en un símbolo de aquello que nunca se olvida del todo. No importa cuánto tiempo pase, hay vínculos que permanecen latentes, y cuando despiertan, lo hacen con una fuerza que nadie puede controlar. Eso es lo que hoy mantiene a todos expectantes. Hay quienes creen que este reencuentro quedará solo en una reconciliación emocional, sin consecuencias públicas. Otros están convencidos de que el destino aún guarda un capítulo más para ellos. Nadie puede asegurar qué pasará mañana, pero el presente ya está cargado de significado. Las historias verdaderas no siempre siguen un guión predecible. A veces se esconden durante años, esperando el momento justo para resurgir. Esta parece ser una de esas historias. Los cercanos a Semre Arda aseguran que ella escucha con calma y habla con prudencia. Y habla con prudencia. No se deja llevar por la presión exterior ni por las expectativas del público. Ha aprendido a proteger su mundo interior después de muchas experiencias. El pasado vuelve, sí, pero ahora ella es distinta. Más fuerte, más consciente, más dueña de sus decisiones. Ese cambio personal también marca la diferencia en este nuevo contacto con Gökberg Yildirim. En el entorno de Gökberg Yildirim se respira una mezcla de sorpresa y reflexión. Nadie esperaba que un capítulo tan antiguo volviera a ocupar tanto espacio en su presente. Sin embargo, aceptan que hay emociones que no se pueden enterrar del todo. El actor vive este momento con cautela, sin hacer promesas ni alimentar rumores de manera directa. Observa,
escucha, recuerda, y eso ya dice mucho más de lo que cualquier declaración podría expresar. Esta no es solo una noticia de amor pasado, sino de tiempos que se cruzan de nuevo. Es la demostración de que algunas historias quedan suspendidas, esperando una segunda oportunidad para ser entendidas. El destino, caprichoso y persistente, vuelve a juntar dos nombres que parecían haber quedado atrás. El público observa, comenta y se emociona como si reviviera su propia historia, porque al final todos tenemos un pasado que de alguna manera sigue vivo. Hoy, Gökberk Yildirim y Semre Arda vuelven a ser tema central no por un proyecto compartido, sino por una conexión que nunca terminó de apagarse. Y el interés no se debe solo a la fama, sino a la humanidad que hay detrás de esta historia. Recuerdos, silencios, miradas y palabras no dichas forman parte de este nuevo presente. El tiempo dirá si este reencuentro se queda en un reencuentro del alma o si abre una nueva etapa. Por ahora, el pasado ha regresado y se ha hecho escuchar con fuerza.